decía nuestro moderador, es un honor que el Señor nos da de estar aquí con ustedes el día de hoy, ¿verdad? Normalmente cuando uno se para aquí, tiemblan las piernas, ¿verdad? Por mucho que estemos preparados, pero realmente tiemblan las piernas, sobre todo cuando vamos a hablar no solo de las bondades que el Señor ha hecho, porque eso creo de Dios, para eso estamos, pero hablar del pasado no es fácil, sin duda. Bueno, mi nombre es Ángel Enrique Turcios, soy oriundo de Tegucigalpa, ¿verdad? Nací un 28 de julio del año 76, sí, gracias. Como bien decían, pues provengo de una familia de gente luchadora, me gusta decirlo, porque obviamente crecimos en un entorno familiar de gente luchadora, soy hijo de madre soltera, ¿verdad? Por lo tanto, no conocía esa figura, digamos, paterna formal, porque no fue así, desde niño no tuve esa figura paterna. Sin embargo, Dios nunca me dejó de la mano. Me gusta decir, tenía 3 madres y 3 padres, ¿verdad? Entre mis madres, obviamente, estaba mi abuela, estaba mi tía y estaba mi madre, pues, biológica, que obviamente, pues, era la que sostenía el hogar. Pero también, a la par, estaban esos 3 hombres que me formaron, que uno es alcohólico, el otro le gustaba el zacate y el otro que era un tío cascarrabias que realmente me introdujo uno de los vicios más bonitos que hay, que es el ciclismo. Pues mi vida en la infancia transcurrió de una manera muy normal, ¿verdad? Fui un niño muy normal, sin embargo, siempre albergué en mi corazón ese anhelo de, pues, conocer, saber qué pasaba con mi figura paterna. Yo siempre les digo que era ese típico niño que esperaba los días del padre con anhelo, ver ahí esa figura mágica que apareciera en medio de la nada, que fuera el padre y dijera que aquí soy hijo, aquí estoy, te abrazo. Nunca ocurrió, ¿verdad? No voy a decir hasta el sol de hoy porque después les voy a contar. Nunca supe lo que era un beso de mi padre, ¿verdad? Un abrazo de mi padre y crecí pues en esa, no diría incertidumbre, pero sí en ese conocimiento que no tenía esa figura formal de lo que era un padre. Con ese anhelo, sí, claro. Sin embargo, uno de los primeros milagros que el Señor hace, ¿verdad? Es que cuando yo estaba en 5.º grado, yo estudié cerca de aquí, de hecho, una institución en donde se me forjó y se me mostró lo que era el amor de Dios, ¿verdad? Una institución cristiana. Y me recuerdo que estaba un día de la madre en esa institución, en medio de un gimnasio que tiene aproximadamente, que agarrará 800, 900 niños. Recuerdo que yo estaba sentado en la gradería para un día de la madre y se acercó a mí 2 señoras muy guapas, ojos claros, blancas, así como somos nosotros, ¿verdad? De raza aria. De hecho, mi rango paterno son de Paera Lentira, de ahí de mi familia y de mi papá, por el lado de mi papá. El caso es que se me acercan esas 2 señoras y me dicen, oíme, ¿cómo te llamas? Yo le dije, Ángel Turcio. ¿Y tu madre cómo se llama? Ya le dije el nombre de mi madre. ¿Y tu papá? No, mi papá está muerto, dicen ellas. Yo realmente no me acuerdo de ese episodio, de esa parte en particular de decir que mi padre estuviera muerto. Pues mi sorpresa es que cuando yo bajo a la recepción del Día de la Madre, porque el Día de la Madre es 5.º grado, veo a mi madre llorando y veo a esas 2 señoras guapísimas al lado de mi madre. Y es ahí donde mi madre me dice, mira hijo, te quiero comentar que estas señoras son tus tías, hermanas de tu papá. Ahí fue la primera vez que yo escuché la palabra papá y que tenía un papá. Entonces, resulta de que en medio de toda esa situación, yo era compañero de un primo y da la casualidad que nos llevamos muy bien, por eso dicen que la sangre llama. Y así empiezo pues una relación. Al siguiente año yo conocí a mi padre se había ido, como muchos de este país, mojado a Estados Unidos. Bueno, que él dice caireado, pero igual, mojado. Y yo conozco a mi padre al siguiente año, de hecho yo tengo una foto en la que salgo con todo escogido, ¿verdad? O sea, es una impresión tremenda, me imagino estar al lado de una persona que uno no había visto durante 12 años, pero era mi papá. Empiezo una relación con él. Y aquí voy a hacer un paréntesis porque me gusta hacer este paréntesis siempre, porque mi madre me cuenta que dentro de esas circunstancias que llevaron a esa relación con mi padre, que les debo de confesar en pocos minutos,
Dios me ha dado la gracia de poder sentarme con mi padre y poder hablar con usted. Pero realmente soy un soplo del destino, por no decir otra cosa, ¿verdad? Y realmente un encuentro casual, guapísimo por cierto, pero casual, ¿verdad? Un encuentro casual de mi padre y mi madre. El caso es que mi imagen me cuenta que mi padre antes de irse a Estados Unidos fue a despedirse de la casa. Yo tendría, me dice ella, 3, 4 años. Y dice que cuando él llegó a la casa, tocó la puerta, mi mamá abrió, yo estaba infante, y dice que le dijo que iba a despedirse, lógicamente, iba para Estados Unidos. Y yo salí, y dice que mi papá le dijo, mira, decirle al niño no. Y yo pregunté a mamá, mami, ¿quién es él? Ah, es un vendedor, y yo no recuerdo ese incidente, ¿verdad? Pero lo que les digo esto porque a veces como hombres, yo ahora me pongo en el lado de mi padre y yo no lo juzgo para nada, lo amo de hecho, no lo juzgo, y después le puedo contar otra cuestión. Y yo le digo a mi mamá, mamá, qué dura fuiste con mi papá. Pero o sea, pero es que mira, que no me daba ni para la... Sí, yo estoy de acuerdo. Pero los que hemos, ahora que estamos del otro lado, que seguramente algunos hemos cometido esos errores con nuestros hijos y con nuestra familia, sabemos lo doloroso que ha de haber sido para mi padre, digo yo, estar en ese momento y decir, escucha, vengo a, y recibir esa pedrada de mi madre. Yo le digo a mi madre, es medio reciente, pero la verdad debe haber sido doloroso para mi padre ese momento. Bueno, solo un pequeño paréntesis. Seguí en mi infancia realmente con muchas dificultades. Incluso mi madre me cuenta que en la institución donde yo estudiaba, había veces que ya no había pagado todo el año, pero nunca me sacaron. Siempre la gracia de Dios desde niño estuvo con nosotros y nunca permitió para que fuera avergonzado ni que fuera, no, no, llevaban la lista y a mí nunca me sacaron. Pero Dios siempre estuvo ahí. Bueno, tuve una adolescencia tranquila, yo no le voy a hablar de drogas porque nunca me ha gustado ni de alcohol. Obviamente tuve otras adicciones y que definitivamente afectan. Yo descubrí desde niño, bueno, y los que crecimos en los 80, sabemos cómo era el tema de la pornografía, el tema de acercarse a las mujeres. Entonces yo descubrí esa parte de manera incorrecta, obviamente al no tener una figura paterna. Lo lógico es que uno entra en caminos que no son adecuados. Y realmente cualquiera podría decir, sí, ¿qué me puede afectar? La pornografía. Después más adelante le puede. De joven fui un joven que, como me gusta decirlo, ahora me doy cuenta que no es que me buscaba, sino que yo buscaba normalmente mujeres casadas por casarse o por, ¿verdad? O que estaban comprometidas. Ese fue el patrón que me gobernó durante mi juventud. Y eso me llevó a situaciones bien complejas. Era tan descarado que no me importaba estar con el marido de la muchacha con la que yo estaba y para mí era indiferente. A tal grado que muchas veces, incluso una vez me invitó a la boda una de ellas y por el vestido de novia me decía, bueno, ¿y qué vas a hacer vos? Nada, pues digo, lo que te estás casando con vos, no es mi problema, ¿verdad? Y así, pero siempre nunca me gustó andar brincando en realidad, ¿verdad? De un lado a otro, pero sí fui un joven que realmente el patrón de mujeres que me acercaban eran siempre mayores, como les reitero, en esas condiciones. Sin duda dañé muchos lugares, sin duda pude haber destruido muchas familias, no muchas diría yo, porque casualmente, y esto es una pequeña reflexión también, el otro día mi hijo menor me decía, papi, ¿cuántas mujeres tuviste en la vida? Yo empecé, ¿verdad? Humildemente, y cuando le dije, me dice, solo esas mujeres has tenido en tu vida. Ojo, ¿verdad? Entonces yo dije, hey, he tenido más yo, me dije. Yo me quedé como, ¿qué le digo ahora desde el lado que estamos del lado de tratar de hacer mejor camino? Entonces le dije, mira, hijo, o sea, eso no es motivo de, ¿verdad? Pero tener cuidado, o sea, y los jóvenes ahora, pues lastimosamente, cuando no están con una guía adecuada, lo ven con perfecta normalidad y vienen promiscuidad y están muy alejados de Dios. Solo con un pequeño paréntesis, yo lo vi hace poco, fue eso, y a mí realmente me llamó a la reflexión y yo lo traté de aconsejar, obviamente, y pues le metí un poco lo que aquí hemos venido a entender. Bueno, así surgió sufrir, seguir mi juventud. Siempre fui un muchacho que entendí la realidad de mi condición. Estudié en una universidad pública, aproveché la oportunidad, fui el primero de mi familia de llegar a un estamento de una universidad. De hecho, mi abuela, como tú, yo lo digo siempre, cuando yo era niño, ella vendía tortillas para subsistir. No me acuerdo estar pegado al lado del fogón y ver a mi abuela que hacía sus tortillas, ¿verdad? Para vender y me acuerdo que las palmeaba, ni siquiera tenía aquella máquina que ahora tiene, mucho menos máquina. Y así sostuvo mi familia. O sea, yo vengo de una familia luchadora, por un lado, pero de la casualidad que el otro lado eran millonarios sustentados de una ciudad del occidente
y tengo esos dos contrastes en mi vida, ¿verdad? Pero ella es otro, eso no. Bueno, el caso es que cuando ya llego a la universidad, ya casi por graduarme, me acuerdo que llegó a mi barrio una muchacha muy guapa, y obviamente, ¿verdad? Animalito que caía, todo el mundo quería caerle encima. Y yo dije, esto va a ser mío. Y para resumirles, eso que yo puse como meta que iba a ser mío, resulta que es la ahora madre de mis hijos. Cuando yo, para mí es difícil pararme en estos estrados cuando leen la presentación y me dice, bueno, estado civil, casado. En realidad yo estoy casado, pero no me he podido, ¿verdad?, formalizar en lo que posteriormente vino. Cuando yo decido establecer esta relación con la madre de mis hijos, yo recuerdo que mis amigos me preguntaban, y bueno, aseguro que querés formalizar, querés casarte. Y yo les dije que sí, obviamente. Una vez alguien me preguntó, ¿y es correcto casarse enamorado? Pues yo ahora creo que no, ¿verdad? Porque cuando uno está enamorado, la vista se ciega, se nubla y no puede ver más allá de la nariz. Y uno dice, por aquí me voy. Y realmente, cuando uno dice, pucha, te parece perro entramado, y uno dice, ¿has visto lo que ha visto un perro entramado? Y es que la verdad que uno se pasa las cercas, se pasa los muros, excava hoyos, no le importa. Y así fui yo, me metí en ese idílico de que ese era el camino correcto, pero no vi en aquel momento los pleitos, las malas palabras, la falta de, qué sé yo, un montón de cosas que durante el noviazgo se dieron y que obviamente fueron a pegar en el matrimonio. En este caso, obviamente, incluso me casé cerca de aquí también, en esa misma iglesia, de esa institución educativa que me formó, por cierto, me casó un maestro. Y recuerdo de que el día de la boda yo estaba peleando. El día de la boda yo estaba peleando y yo decía, Dios mío, bueno, uno no lo veo, pero así empecé una vida matrimonial yo realmente entre pleitos, entre un sinnúmero de problemas, a los que posteriormente se sumaron lógicamente los problemas económicos, ya venían los hijos, la intolerancia de carácter, obviamente las faltas que uno comete. Yo siempre digo que cada falta que yo cometía, en el caso de meter una dama que no era pues, parte del entorno familiar, por decirlo así, venían precedidas de la palabra divorcio. Y así muchas veces ocurrió. Soy bueno para hacer piñatas, para los que quieran que les haga una piñata, porque digo esto porque fue tanto el problema que terminé en violencia doméstica, ¿verdad? Aquí veo unas caras que saben de esos procesos, seguramente. Y yo terminé allá en el estadio arriba haciendo piñatas, muy bueno para hacer piñatas, ¿verdad? Porque llegué hasta los extremos de ser denunciado por ese tipo de nivel de violencia. Y miren, yo siempre me gusta hacer también esta pequeña reflexión para aquellos que pensamos que la violencia solo con golpes. Se escucha bien trillado en realidad decir, es que sí, es que vos dañas a la mujer. No, no, es que la ley está así establecida. A la mujer no le puede decir ningún mal gesto. Y miren, la violencia va desde que tiran la puerta del carro, que nadie me va a decir que nunca lo ha hecho. Que tirar el celular, porque mira, ya no te... ¡Pah! Eso es violencia. Que tiran la puerta en la casa, eso es violencia. Que no le dan pisto a la mujer para que aprenda, eso es violencia. Y obviamente va subiendo las escalas. Yo debo reconocer, nunca le pegué a la mamá de mis hijos, pero sí las malas palabras, los gestos, etcétera, sí surgieron. Entonces terminé ahí. Uno de los primeros remesones de humildad que creo que Dios me dio. Trabajaba en una empresa multinacional, era gerente de una empresa. Y me acuerdo que llegó la secretaria, don Ángel Ubuca. Y cuando miran a un abogado, solo me llegó a decir aquí, no tiene, mire, fírmeme. Cuando yo leo, pero ahí terminé. Y esa fue otra de las veces en las que la palabra divorcio volvió a sonar en la vida de mi familia, hasta que realmente, me acuerdo que ya posterior a eso, una Navidad del 2018, 18 creo, sí, me acuerdo que fue el incidente detonante en el que yo, en esa Navidad, decido pues prácticamente implementar lo que muchos dirían la ley del hielo. Imagínense una Navidad y nosotros peleando, ¿verdad? Mi hija chiquita estaba pequeña y mi hija viendo aquel relajo que, como me gusta decir a veces, no es que me gusta, pero suelo recordar, terminé con una papa en el lomo, ¿verdad? Porque el proyecto fue por una papa, imagínense, ¿por qué iba a hacer una papa? Porque regularmente en las Navidades yo cocinaba en mi casa. Y esa vez terminé con la papa en el lomo porque al final mi expareja
estaba conforme como yo iba a hacer la papa y ese fue el pleito, ese fue el detonante. Me acuerdo que yo pasé meses durmiendo en la sala de mi casa y aquí también me gusta hacer otro paréntesis, el poder de la palabra. Yo recuerdo que a mí, a pesar de ser arquitecto y a pesar de que uno conoce el medio, a mí me tomó 17 años hacer la casa de mis hijos, bueno, y de su madre, donde ellos viven actualmente. Y me acuerdo que un amigo me decía, a mí me dice chino, pues chino, tanto que estás haciendo para que dures. Perdón, yo decía, mira, le decía a un amigo, tanto que estoy haciendo para que dure un año en la casa, es 6 meses en la casa. Y miren, fraterno, no dure 6 meses, un año. Un año duré en la casa. Y de ese año que duré en la casa, como 3, 4 meses, lo pasé en la sala, que me acuerdo que mi hijo salía de su cuarto y me decía, papi, vení a dormir en la sala, vení a dormir en el cuarto. No, hijo, le decía, ahí quedaba. ¿Por qué? Va, porque yo decía en mi ignorancia en aquel momento, no, voy a aplicar la ley de tiempo para que la mujer despierte y volvamos a... No fue así. Me acuerdo que el último pleito que fue por el mes de febrero, marzo, más o menos, marzo por ahí, eh, me amenazó que me iba a llevar a la patrulla, etcétera, etcétera. Entonces, ahí fue donde yo decido salir. Salgo de mi casa y miren, y hoy casualmente ahí está afuera. Salí solo con un camioncito que muchos de aquí lo han de ver, ahí está parqueado de frente, con mis maletas de, ¿cómo se llama? De Prada, ¿verdad? Que eran 2 bolsas negras de canguro, con 5 cajas de esas que vendió mis tipos, porque ahí tenía los papeles y todo, era docente universitario, imagínense. Por eso les digo que a veces cualquiera podría decir que es fácil pararse en un lugar de esto. Yo estoy acostumbrado a hablar ante muchas personas, pero cuando estamos aquí no es tan fácil. Y me acuerdo que tenía los papeles de la universidad, porque los días a uno que hace 5 años con ese montón de documentos, exámenes y lo que sea. Mis bicicletas, que como le comentaba como fraterno, de Valentín, mis armas porque me gustan, y ya. Todavía me acuerdo que antes de salir de la casa no tenía la llave cuando donde estaban las bici, y yo ya decía, ya, la bici me la van a tutear, no era lo primero que van a tutear. Y me acuerdo que ella había sacado las llaves de la casa, y en la entrada de la casa teníamos un depósito donde poníamos todas las llaves y solo había una llave. Y me acuerdo que le dije a mi hijo mayor, mira, le iba a hacer un favor, la prueba si esta llave abre la bodega, y cabal que es a él, y así logré sacar la bici. Y hasta ahí. ¿Qué les quiero decir con eso? Que obviamente suena fácil, suena ahorita normal decirlo de esta manera, pero obviamente en ese ínter hubieron daños a mis hijos, hubieron lágrimas, hubo dolor, hay dolor todavía, heridas abiertas. No fue fácil, definitivamente. Imagínense luchar 17 años por un proyecto, no estoy hablando solo de la casa, hablemos de familia, y todo se fue al traste. Entonces, yo salgo de casa, obviamente, en un contexto bien complejo, convulsionado, no tenía trabajo, como siempre, en esta profesión. Si ustedes me lo preguntan hoy por hoy, esos altos y bajos del medio, a veces se tiene, a veces no se tiene. Y en ese momento no tenía. A todo esto, y aquí viene la parte bonita, tenía para ese momento creo que 2 meses de ya estar en fraternidad. Yo llego a fraternidad por él, ¿verdad? Bueno, por vos y por otro primo, ustedes muchos conocen que voy a mencionarlo en varios finales. Y Mario, conjuntamente con Francisco, me acuerdo que la primera invitación que me hicieron fue en el Dorado, y uno, como siempre, ¿verdad? Uno infrecuente. Y ojo, que yo sí me acercaba a la iglesia, siempre lo he hecho, siempre me he congregado. Pero a la segunda vez que me cuenta Mario que él se acuerda fue cuando yo caí en la cama de Pinec. Y voy a decirlo de esa manera bonita, porque caímos aquí, por gracia de Dios, por gracia de Dios, y estoy hablando con ustedes. En esos primeros meses que yo salgo de casa sin nada, un amigo que es un hermano, que de hecho ya está cumpliendo años, un ángel en mi vida, que Dios ha puesto, me dio donde vivir, me dio donde vivir. Y así transcurrí los primeros meses, ¿verdad? En medio del dolor, de la tristeza, de la angustia, de la desesperación, de la depresión. Y miren, fraternos, eh, voy a hablar aquí de un episodio que como hombres probablemente solemos decir con bastante frialdad, un clavo saca otro. O me decían a mí, buscaste otra mujer, no te la calentes. Yo recuerdo, y me gusta decirlo con respeto, que mi hijo mayor un día en una gasolinera Puma, me acuerdo que estaba esperándolo a ellos para verlo el fin de semana, como regularmente lo habíamos establecido, y llegó con un celular, hermano.
y me dijo, papi, mire lo que encontré. Cuando él me dice, mire lo que encontré, mire, lo voy a decir así rapidito. Ahí vi lo que nunca esperé de la madre. Entonces eso a mí me impactó en la psique de hombre y obviamente en la moral de uno como hombre, ver que la persona que uno tenía de un pedestal, porque independientemente de lo que hubiera pasado por temas de carácter, más esperé y me imaginé ver lo que dije a comenzar. Para mí eso fue doloroso y duro. Y yo recuerdo que en esos días la mamá de mis hijos me decía los fines de semana, vaya, hoy te quedas con los hijos de Jairo. ¿Y qué andará haciendo hoy? Y andará con aquel, andará con el otro. Entonces, tal vez lo que ya hemos pasado por esas circunstancias que no se las deseo a nadie, es un impacto severo, a tal grado que en ese momento yo les dije, a mí me gustaban las armas, imagínense lo que pasó. Sin trabajo, sin familia, te arrimado literalmente en un apartamento, o sea, a mí yo les digo las armas, ¿verdad? Y empieza esa voz oscura que le dice a uno, ¿sabes qué? Vos no servís, vos sos una basura, destruiste tu familia, matate. Por la gracia de Dios nunca lo hice y todavía ahí tengo mis armas. Mucha gente me dice, uy, pero usted, al final es un tema de que gracias a Dios, por la gracia de Dios, lo logré vencer con la ayuda de Dios, con la ayuda de los fraternos que llegaban y me daban un abrazo y me decían, no me si lo tuyo no es nada, después vas a salir adelante. Y cuando entramos aquí en fraternidad nos damos cuenta de esas bondades que Dios hace a través de esta hermosa ministerio. Cuando hablamos de milagros, bueno, yo ya soy un milagro vivo, como decir, a mí nada me costaba agarrar una de cualquiera de las que tengo y acabar con mi vida, pero Dios no lo permitió precisamente para que llegara a este momento como estamos. Y uno lo dice con tranquilidad ahora, pero es precisamente porque hemos aprendido aquí nos han enseñado y también se nos ha querido decir, ay, mire, hay que pedir perdón, perdonarse y perdonar, sí, pero no es fácil. Con el tiempo, ya lo decía, tengo 8 años, pero soy muy malo para eso, creo que de estar acá y ha sido un camino duro. Yo recuerdo que cuando uno viene aquí y le dicen, pida aquí lo que crea, lo que quiera y lo que Dios da carro, que dice, uno viene aquí para que me den billete, va a ser lo que menos quería yo saber era el billete. Pero resulta de que yo no tenía dónde vivir. Y recuerdo que una de las primeras cosas que Dios hace conmigo es que a mí me daba pena, lógicamente, estar ahí donde estaba de arrimado, mi amigo Alquita se bien fuerte. Y yo le decía, me tomé el atrevimiento, perdón, de decirle aquí al Señor, es una de las primeras cosas que yo recuerdo claramente y vívidamente que el Señor me regaló en esta oportunidad, por eso lo digo. Y le puse, me acuerdo, entre todas las montón de cosas, porque yo llenaba hasta 3 hojas de estas, ahora lleno menos, 1.5, ¿va? Pero 2 a veces, pero antes llenaba hasta 3 hojas de todas las cosas que me tenía cargado. Y me acuerdo que le puse al Señor, Señor, usted sabe que necesito un lugar digno donde vivir. Deme un lugar, y le puse entre comillas donde yo vivo, deme un apartamento aquí donde le puse donde yo vivo. Pues mi sorpresa, fraternos, y aquí es algo bonito que también he aprendido fraternidad, como a las 2 semanas de haber hecho eso. Yo iba saliendo del complejo donde yo vivo y leo, ¿verdad? Apartamentos en venta. Clic hizo el corazón, me acuerdo. Será pelado. Para los que son financieros, aquí saben, cuando uno está altamente endeudado, ¿verdad? Pero estoy altamente endeudado, no tengo trabajo, pero voy a hablar. Y me acuerdo que agarré el teléfono, inmediatamente iba saliendo donde yo vivo, me contestó una persona que por cierto se llama igual que la persona que es un ángel para mí en mi vida. Y me dijo, fíjense que sí tenemos apartamentos de venta, miren, en la Torre tal, los entregamos en octubre, y era ya como por, no me acuerdo qué mes. No, brother, y todavía hubo bomba, no es que lo ocupó para allá. Entonces, mire, la Torre tal, fíjense que tenemos uno, me dice, ¿quiere irlo a ver? Pues ya lo fui a ver, ya me dijo cuánto costaba, y dije, ¿de dónde? Chiquitos y solo la prima, ¿de dónde? Dije, bueno. Y me dice él todavía, dame su número de identidad para ver si califica. Dije yo, te acabaste, dije, como dije el líder Manzanares, nuestro presidente. Hasta aquí llegué, pero igual, con renuencia y con falta de fe, honestamente, le di mi identidad, el número. Pasó el día, ya tarde noche, me acuerdo, ya él me habló. Dije, me habla el brother, por lo menos por cortesía, para decirme que no califico. Para sorpresa mía y gloria a Dios, no fue así.
Me dice, don Ángel, usted califica. ¿Cómo va a hacerlo? Sí, usted califica para el préstamo. Altamente endeudado, no tengo nada de pago. De veras. Empecemos el proceso, mes. Y me dice él, miren, esto es lo bonito de Dios. Cuando Dios alinea las cosas, es increíble. Me dice, miren, más bien le estoy hablando para ver si me autoriza a darle su número al del banco. Miren, fraterno, resulta que me pongo de acuerdo, me hable del banco. Cuando el banco me habla, después de hablar todo, él me dice un nombre raro ahí, de su nombre. Y recuerdo que nos pusimos de acuerdo a tirar ese bulevar. Miren, cuando él llega, yo lo veo y me se presenta, ¿verdad? Me dice, mucho gusto, soy fulano de tal. Y le digo, usted es fulano de tal, ¿verdad que usted es amigo de mi amigo? Lo voy a decir, Ramón. Sí, me dice. Uy, miren, fraterno, resulta que él era amigo de infancia de mi amigo, el que me daba el apartamento a mí, que me estaba acogiendo en el apartamento, pues en su casa, amigos de infancia, era cristiano. Miren, yo lo que menos hablamos con él en ese momento, por cierto, esto lo recuerdo hasta ahora, fue del préstamo, sino que él me empezó a dar palabras de aliento. Me acuerdo que él me dijo, mire, lea a prueba de fuego, ya me la había regalado otra persona. Lea el libro tal, ya lo había conseguido por otro lado. O sea, era Dios diciéndome, brother, seguir por aquí, este es el camino que tienes que seguir. Miren, no le puedo decir que fue mágico, que al siguiente día salió la... No, fueron 2 semanas de moverse, de socar, ¿verdad? Que si Dios mío, y si no me lo aprueban, y si no me lo aprueban, y miren, para gloria de Dios, es vivo. Dios se complació darme ese lugar que hoy es mi hogar. Y esto más, a mí me tiemblan, le decía yo un día a una fraterna, a mí me tiemblan las piernas cuando llega el 30, y hace que me toca pagarlo. Y me acuerdo que una vez le dije eso a una fraterna y me dijo, pues bueno, dígamelo decir algo. ¿Y usted a quién se lo pidió? Como que a mí hizo, ¿no? Y miren, fraternos, a pesar de que estoy en una profesión liberal, que no tengo un trabajo fijo, jamás Dios me ha permitido deshonrar el compromiso que tengo, para gloria de Dios. Y hablo de esto material porque nos gusta a veces esos milagros tangibles, nos gusta poder medir que los milagros de Dios son medibles. Y yo les voy a contar otro milagro bonito que Dios ha hecho en mi vida. Y es con mi nieta. Mi nieta es un milagro en su vida. Ayer estuve con ella, es terrible. Mi nieta es una nieta, es niña canguro, nació desde así, pesaba apenas 3 libras. Y para resumirles la historia de mi nieta, me recuerdo que durante ese proceso eh, yo había establecido un viaje con mis otros hijos como menores para poder acercar a ellos, porque miren, suena todo bien. De hecho, ahorita venía, le comentaba al fraterno, y el diablo siempre está queriendo entrometer en todo, que no venga a hablar de las bondades que Dios ha hecho. Y me acuerdo que esa vez yo había programado un viaje para poder decir con mis hijos, con los 2 menores, y mi hija, que por cierto, cuando salió embarazada en una oración aquí, me acuerdo que un fraterno me dijo, uno pasa las oraciones y es bien incrédulo, sobre todo, ¿verdad? Dice, ¿cómo es que estos dicen que Dios les habla? Me acuerdo que pasé con un fraterno y me dijo, entre todas las oraciones y todos los pedidos, bueno, Señor, oramos por la vida del arquitecto, su familia, para que haya paz, por su hija primogénita que lo hizo padre. Dios, pero el primogénito es mi hijo, no mi hija. Casi le digo, brother, como es que mi hijo es mayor, es que mi hijo abuelo, pero mi hijo mayor es mi hijo de que hace. Dios no se equivoca. Eso lo entendí hasta después, ¿va? Me acuerdo que estaba sentado en una gasolinera comiendo como a esta hora y mi hija me habló, me dijo, papi, ¿dónde estás? Vamos a llegar. Ya me dijo, no, le vi que ya, bueno, venga, hacíamos algo. Y yo sentadito tranquilo. Ahora me acuerdo que cuando desde que entró, no, ni siquiera con hielo, nada. Nomás él me dijo, ¿qué es que le queremos dejar algo que no le va a gustar? Y yo, Andrea está embarazada. Yo, pero hasta ahí me cayó el 20, úpale. Y entonces yo me quedé tranquilo, fíjense, yo no sé a quién les ha tocado esto, ¿no? Pero a mí me tocó, y yo me quedé lo más tranquilo del mundo. Y yo les dije, con gracia y todo, pendiente que yo ya sabía. Me quedaron así, como que ya sabía. A mí un fraterno, ahora entiendo lo que habían orado conmigo. Con otro fraterno que ustedes conocen. Me acuerdo que igual otra oración, Señor, por la hija, por Andrea, la hija del arquitecto, y por esa niña que va a ser para unir a la familia. Yo, ¿en qué momento este brother va a ser? ¿Y cómo sabe que va a ser niña?
Miren, para los que han estado en esa fiesta que las doñas inventan ahora del sex revelation, ¿no? Recuerdo que mi mamá, va a ser varón, es que esa frase es putuda, porque mira, va a ser niña. Y vos, como a ver, ya viste en los Estados Unidos. Yo iba rosadito, va a ser niña. Y eso es lo bonito cuando uno empieza en esta organización, que empieza realmente a crecer en la fe. Y yo iba de rosado, ahí, ¡pum! Niña, ya me lo habían dicho. Uno también tiene que ir aprendiendo a creer y a escuchar la voz de Dios. Aquí hay muchos que tienen esa gracia de que Dios habla a través de ellos de manera directa y tajante. Lo que pasa es que a veces cuesta entender eso. Pero no se queda el milagro ahí. Miren, la niña nace en un contexto, ya les digo, yo iba de viaje. Nosotros nos reunimos los lunes del capítulo. Me acuerdo que el viaje era el martes. El sábado de esa semana anterior, mi hija ya había tenido problemas preabortivos y esa semana anterior, ese sábado anterior a la reunión, que era el lunes, que yo iba el martes, mi hija empezó a sacar y yo ya le había dicho, mira mami, ese es lo que tenés, no me convence. Era una doctora. Para resumirles, la niña la internamos a mi hija, otra vez sin trabajo. Es que es un milagro, ¿no? Otra vez sin trabajo. La metemos en una clínica privada, supuestamente estabilizar a mi niña, a mi hija. Para sorpresa mía, el día que iba para el capítulo, que nosotros nos reunimos aquí en el Inter, me habla a mí ya, me dice, mamá, la niña ya, ¿cómo le? Pero me dijiste ayer que ya está estabilizado. No, yo no. Miren, fraterno, yo en la realidad comunista, y para los que ya tenemos cierta edad, yo estoy en el tragando lodo, ¿no? Y cuando a mí me dice Guillermo, cuando ya está en la sala, don Ángel, que dicen los doctores que se autorizan por respirar a la niña porque no respira, le digo que le anunciaron como agüita. Y yo empecé a llorar y a reclamarle al Señor, ¿por qué? ¿No? Miren, yo recuerdo que a la niña había que meterle en cuidados intensivos. Y este es el milagro que les quiero contar. El niño no trabajaba en un call center, empezaba a trabajar en un call center, no tenía seguro. Mi hija mucho menos, yo no tenía trabajo. Pero Dios fue tan bondadoso que ahí estaba en la sala alguien que vio al niño en el seguro, ¿cómo? Y así se llevaron a mi niña. Yo recuerdo, porque cuando uno ha sido tratado de ciertas cosas, entiende todo lo que está pasando. Yo me tocó ver a mi niña con el lambón de aire, ¿verdad? Que le estaba dando aire. Y yo le dije a la doctora, recuerdo, doctora, si a mi niña no se la reciben en el seguro, porque la llevaron al seguro social, gracias a Dios, me la traen. Y miren, para gloria de Dios, a mi niña la recibieron sin un papel. Sin un papel. Y esa niña, nada fuera eso, evolucionó de una manera tremenda. En 2 semanas, para sorpresa nuestra, nos estaban dando. Pero bueno, eso suena bonito, esa es la parte bonita. Lo triste es el martes, ahí yo me acuerdo que había ese líder de nuestro capítulo. Líder, ¿qué hago? O sea, yo me iba de viaje y el viaje era con el sentido de acercarme a mis otros hijos. Imagínense cómo actúa el diablo también. Yo lo veo así. Y me acuerdo que él me dijo algo bien claro, bueno, ¿y usted qué cree? Otra ofertada. Tiene razón. Pero miren, fratero, no se lo puede negar, estaba en otro país. Y cada vez que hablaba era y la niña, pero con un nudo aquí, va, que no me va a decir que no se vaya a decir. Para gloria de Dios, ahí está mi niña. Y miren, yo le pedí al Señor en estas papeletas, Señor, que a mi niña la tengan como que son sus hijos, que la vean como un ángel. Mire, a mi niña no le faltó absolutamente nada. Y ustedes vayan al Seguro Social a pedir una pagadores y dicen que no hay nada. Con todo respeto, ¿no? Entonces, a mi niña no le faltó nada. Y eso solo lo puede hacer Dios. A tal grado que el otro día me acuerdo que la iban a llevar al Picacho, estaba en mi casa y le digo, mami, vamos al Picacho. Me dice, me queda viendo con esos ojitos. No, muy peligroso. Entonces, esas cosas solo Dios les puede hacer. Esa niña es una niña sana, brinca, es inteligentísima, es un milagro vivo. Cuando yo les decía que yo crecí sin ese papá, pues realmente, y quiero contarles esto porque esto es calentito. Yo nunca había tenido la gracia de compartir tiempo con mi padre. Y hace como 3 meses yo he tenido la gracia de irme con él de viaje. No le puedo negar que todo fue como película de color de rosa, ¿verdad? Pero pude en ese viaje honrar a mi padre. Y yo les digo algo, cuando aquí hablamos del perdón, a veces yo le digo a mis hijos, incluso yo podía recriminarle muchas cosas a mi padre.
Pero realmente aquí me han enseñado verdaderamente a que eso no es camino. Pues, hay alguien, uno de los líderes de nuestra iglesia suele decir que la falta de perdón es como cuando tenemos una herida, no la cerramos. Y esa herida, ¿qué es lo que pasa? Se llena de putrefacción, se llena de pus, se infecta, duele. Así es la falta de perdón. Y la verdad que quienes no lo han vivido en su vida lo motivo realmente a vivir un verdadero. Pues yo me fui con mi papá, ¿verdad? Que por cierto tiene una adicción a la que le pido al Señor que lo libere. Y me acuerdo que producto de eso, pues tuvimos en encontronazo, porque dije, bueno, si Dios me está permitiendo que esté bien, acercarme a mi Padre, no soy quien para juzgarlo, otra cosa que nos han enseñado aquí, soy quien para juzgarlo. Y miren, fraternos, Dios me permitió ver a mi Padre reconciliarse con mis hermanos que están en el extranjero, en el norte. Y para mí eso fue satisfactorio, ver a mi Padre ponerse en paz, tener la posibilidad de servir a mi Padre, de andarlo jalando como probablemente hubiera deseado que me jalaran cuando era niño, pero no así. Pero Dios me dio la oportunidad hoy de hacerlo, pero no lo hubiera logrado si yo no hubiera perdonado a mi Padre. Y miren, en ese viaje pasaron tantas cosas bonitas que no voy a reparar en ellas, pero sí les voy a contar algo. Me acuerdo que se me acercó un familiar de mi señora, de actual pareja, y me pidió un favor. Y me dice, mire Ángel, y dice que tenemos un familiar que está enfermo y lo queremos mandar de regreso a Honduras. ¿Cree que lo puede llevar? Pues yo soy bien, me gustan las cosas con la ley, pero mire, pero no hay ningún problema. No, él es enfermo, pero no hay problema. Seguro, le digo, sí. Miren, fraternos, la enfermedad que tenía él era Alzheimer. Pues yo andaba como verdaderamente y yo le dije a mi señora, mira, yo no estoy de acuerdo y empecé con esa reactividad propia del ser humano de no querer servir y por eso me gusta llamar, se lo hablo. Y de manera realmente accedí a traer. Ay, cuando estábamos en el aeropuerto, pues yo lo vi tranquilo, bueno, pero él estaba revuelto con su maleta. Él decía que su maleta la habían puesto en la parte de, se la habían llevado. Y él solo estructuraba dos cosas, él solo decía, cosa allá, cosa aquí, yo quiero cosa aquí, cosa allá no me decía. Miren, fraternos, el primer remesón fue cuando ya el avión empieza a arrancar y se revuelve porque la cosa estaba abajo, que se quería bajar del avión. Ustedes saben que eso es delito federal. Yo recuerdo que tuve que poner la mano, bueno, mi papá hasta se puso mal, el caso que a regañadientes lo trajimos al hombre. Miren, y esta es la parte que les quiero contar. Cuando llegamos al primer aeropuerto, me dice mi papá, mira, aquí solo que le demos mi maleta, me dice, porque la vieja, mi maleta, que la agarre y le decimos, o decirle que es la de él. Y da la casualidad que yo he visto la foto de la maleta y la maleta era muy parecida. Le digo, mire, don Elvin, se llama, mire, Elvin, está su maleta. No, es cosa no, me decía, no, me dice que está su maleta, mire, dásela ahí, hasta el que andaba con la sierra, ponésela ahí, papá, le digo, y cuando llegamos al primer aeropuerto, empieza la querer abrir el zipper, mejor mi papá me dice, mira, ¿qué va a querer abrir? Escucha, lo corrimos, le pusimos un candado. El caso es que en el segundo vuelo, el hombre venía más tranquilo. Miren, fraternos, en una de esas me dice, vení, llévame a comprar cosas. Me dio un fresco. Pero en esos momentos de lucidez, lástima que no les puedo enseñar por tiempo. Como que entró en un momento de lucidez y me dijo, ¿saben qué? Yo estoy enfermo, pero yo sé que el Señor me va a liberar. Yo me quedé así. Y empezó en otro momento después de eso, recuerdo que se sentó con su maleta y empezó a orar. Pero una oración tan fluida que yo me quedé otra bofetada más. Y ajá, dije yo, cristianito, ¿y vos dónde estás? Miren, cuando llegamos a Palmerona, dije yo, lo primero que voy a hacer es buscar la maleta de él y me voy. Por cierto, se nos perdió en el aeropuerto, ya estábamos aquí no importa que me pierda porque aquí no va a aparecer. Cuando llego a la banda de equipaje, cabal, que vi la maleta de él, se la llevo, hey, mire, esta es su maleta, porque después el feo era como le quitábamos la maleta a mi papá, ¿no? Obviamente una persona con Alzheimer no funciona. Miren, fraternos, para sorpresa mía, decían, ya ves que te dije, mira, gózame.
cosa, como yendo esta es mi maleta, sí, esta es la suya, tiene razón. Y saben lo primero que hizo ese hombre, agarró el zipper donde quería abrir el zipper de mi papá, abrió su maleta y saben lo que sacó de su maleta, la Biblia. Yo digo, queremos más ahorita, ¿verdad? Entonces, lección tras lección, esa es una lección de vida, fue como la fresa, la cereza, perdón, del pastel de todo ese viaje en el que pude acercarme a mi padre y pude regocijarme con mi padre, atender a mi padre, pero Dios quería, me dice mi madre ese día, madre, yo venía agotado, imagínense después de toda esa convulsión emocional, yo realmente venía agotado ese día y le digo, madre, pues ya le conté a mi hermano lo que había pasado, hijo, me dice, es que Dios te utiliza, sí, pero dígale que no me utilice tanto, porque yo vine muerto, o sea, los nervios destrozados y todas las circunstancias, porque eso es bien delicado. Pero Dios me mostró cómo realmente, a pesar de que nosotros podemos pretender separarnos de Él, hay personas que no se separan de Él, como el caso de este varón. Eso, en el fondo, Él sabía que el que estaba ahí para Él era Jesús. Y podrá sonar increíble, pero realmente fue una experiencia increíble, que Dios me mostró muchísimo. Si yo les hablara de más milagros, podría decirles muchas cosas. Hoy por hoy no tengo trabajo, pero no me ha faltado nada. Yo me acuerdo que me gusta siempre eh, recordar el testimonio del ingeniero Alcerro. Alcerro, me acuerdo que yo mentiroso sería que decir como mucho, a mí el primer testimonio me impactó, ni siquiera me acuerdo. Pero sí me acuerdo el testimonio del ingeniero Alcerro, que por cierto es una carrera muy similar a la nuestra. Y decía él que nosotros cuando creemos en Dios nos volvemos irresponsables. Y no es que nos relajamos, porque no podemos hacerlo, pero sabemos que tenemos un Dios que es poderoso y que cuando nosotros ponemos las cosas en sus manos, nada más. Y yo soy testimonio de eso. Yo les digo, si yo les contara, aquí dice, no hay que hablar de cifras, pero si yo les contara todo lo que yo tengo que erogar en concepto de responsabilidad, yo creo que cualquiera estaría guindando un tiro. Pero realmente he aprendido a confiar, a esperar en Dios, ¿verdad? A tener esa confianza, que la fe no es fácil, la fe hay que construirla, ¿verdad? Es que la certeza es lo que no se ve, ¿no? Sí, pues sí, es facilito decirlo, pero realmente construir la fe, para mí construir la fe es ese momento que te conté cuando estaba allá en otro lado y tragaba aborto y decía, Dios mío, y si la niña se muere, y entonces cristiano, ¿dónde quedas? ¿Qué crees? Hay que construirla, no es fácil, no es fácil. Dar pasos de fe, yo digo, ¿qué es dar un paso de fe? Bueno, un paso para mí, un paso de fe fue subirme hacia Dios y dejar a mi niña en un cuidado intensivo. Para mí eso es un paso de fe que yo aprendí en la vida. Entonces, realmente, esta hermosa fraternidad nos enseña a ir creciendo en la fe. Entonces, como estoy siempre contestando, ¿qué? Yes. Ok, entonces, de eso. De los otros milagros que yo les podría hablar en el pasado reciente también, es el tema de la salud. Eh, realmente, yo recuerdo que una de mis hijas, en algún momento, como toda niña, ¿verdad? Se meten a ese rollo de que quieren estar fit. Y me dice un día que ella iba a ser vegana, o sea, cero carne, cero proteína, cero. Dios mío, soy una niña en crecimiento. ¿Cómo es posible de que se va a meter este rollo? Y me acuerdo que empecé a escribirle aquí, Señor, protégela, que ilumínala, que deje esa tontera. Y miren, fraternos, para sorpresa mía, como no me acuerdo cuál día, me dice, papi, fíjate que me puedes llevar, bueno, es la mejor comida, ¿va? Pero me puedes llevar a un burger que quiero unos nuggets de pollo. Ok, prueba vencida. Otra que les voy a contar, yo trabajé por mucho tiempo en, en, en lugares y en proyectos que realmente es un entorno bien problemático, son cárceles. Y recuerdo de que, si ustedes ven, yo tengo una imagen que yo sé que iban a hablar de eso, pero recuerdo que una vez entré uno de los módulos donde estaban los muchachos, me dicen, porque soy ingeniero, le dicen, oh, no, ingeniero, me dice, usted es un hombre de fe. Pues la verdad que sí, le digo, ¿por qué? Bueno, dice,
eran 132 los que habían ahí en ese módulo. Al ingeniero nadie lo toca. Tanto poder tiene nuestro padre, imagínense. Al ingeniero nadie lo toca. Miren, fraternos, yo pasé 7 motines. No uno, 7. Y yo recuerdo que aquí yo ponía constantemente, porque incluso una vez hasta me preguntaron a la casa donde yo vivía. Siempre ponía aquí, Señor, ahí donde esté, en ese lugar, que sea luz. Ahí donde esté, que estos muchachos vean en mí tu gracia. Ahí donde esté, que ellos sientan que hay un abrazo. Y a mí, la última vez, recuerdo, no llegó a rescatarnos nadie. Y recuerdo que esa vez nos gasearon. Ustedes escuchaban los disparos. Fue realmente tremendo. Nos llegaban a amenazar. Recuerdo que yo me senté en ese momento en una camilla y dije, bueno, hasta aquí, en un de esos camastrones donde yo duermo. Y lo único que hice fue lo que nos han enseñado, me puse a orar. Recuerdo que me empecé a orar, Señor, bueno, si eso dio una voluntad, pues hasta aquí llegué y empecé a orar. Y bueno, el Señor me pastor, bueno, empecé. Miren, fraternos, para sorpresa nuestra, yo miraba que como en la puerta de repente se fueron a parar 5 muchachos y nos decían, no, tranquilo, no va a pasar nada. Y nosotros para todos, no, tranquilo, miren, no va a pasar nada. Después nos dimos cuenta que realmente esos muchachos, que yo diría fueron ángeles que Dios puso en su momento, no permitieron que esa vez pereciéramos. En esos incidentes regularmente nunca salen en las noticias. Una época bien turbulenta hace un par de años atrás. Pero ese día hubieron 2 muertos. Solo ese día hubieron 2 muertos. Miren, fraternos, los vidrios blindados, para que me entiendan. Así como ustedes lo ven en la película. Y entonces uno dice, bueno, ¿y cómo no darle gracias a Dios? ¿Cómo no reconocer la gracia de Dios? ¿Cómo no decir que las oraciones no se escuchan? Bueno, te lo estoy diciendo. Recuerdo que ahí mismo otra vez, les voy a contar de milagros tangibles y medibles. Estábamos fundiendo una losa y recuerdo de que nosotros trabajamos con una máquina especial que hace el concreto y yo me equivoqué en la dosificación, o sea, le puse más cemento que lo que debía. Pues cuando estábamos fundiendo, empezó a llover. Y recuerdo que, pucha, los trabajadores, nosotros parados a medianoche esperando que dejara de llover y me decían, arquitecto, ¿qué hacemos? No, me esperen, se termina. No me esperen, se termine, que termine de llover. Miren, fraterno, yo estaba aquí, el módulo de máxima seguridad estaba donde está la ventana. Ustedes a medianoche, imagínense, metidos en un lugar de eso. El caso que terminamos nuestro trabajo a medianoche, salimos y al siguiente día me dice mi jefe, que era mi socio también, ahí me dice, ¿cómo te está la posición? No, fíjate qué bien, me dijo, pero ¿y cuántas bolsas le metiste? Tantas tenían. No, andar regaje, se te va a rajar. Cuando me dice él se te va a rajar, solo me acordé de la Biblia en la noche. Y miren, ustedes podrán decir que es mentira, pero yo siempre he aprendido algo también. Antes de cada paso que yo doy ahora, siempre lo comienzo así. Yo cada proyecto que hago también lo comienzo así. Aún en ese lugar de oscuridad me decía, Señor, este proyecto sostiene mi familia, está en sus manos. Y miren, al siguiente día vimos, no había un tan solo fisura en ese piso, porque es perfecto. Y así les podría decir en otros proyectos que no me daban las resistencias y me puse, me acuerdo, y esto me gusta también, porque me acuerdo que el supervisor es un fraterno de aquí. No sé quiénes son ingenieros, pero no daban las pruebas de compactación, no daban bajísimo. Y yo le había metido cemento, le había metido no sé qué, y era un proyecto que pues representaba una pérdida tremenda si no lográbamos el cometido. Y me acuerdo que me fui a una esquina y me puse a orarle, y lo mismo, Señor, usted sabe que de esto depende de mi trabajo, depende de todo. Haga está en sus manos. Me acuerdo que llegaron los laboratoristas, yo me fui a la esquina con miedo, como siempre les digo, aquí no hay que venir a gente que la ve, ay, sí, ya. Allá me fui a una esquina y cuando ya la laboratorista saca la primera, yo dije, ¿cómo te salió? 95. La segunda prueba, 100. Y después todas las pruebas empezaron a salir más allá del límite que nosotros esperábamos. Entonces llega el supervisor, que ustedes lo conocen, y es una persona muy tajante y me dice, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué fue lo que hizo para que las pruebas tienen? Es así, va. No, le digo, fíjate que fue lo que fui a la esquina y me pude orar, ya me dijo. Claro, él entiende cómo era la fe. Los que no entienden, esto le pagaron al laboratorista o hicieron un mandrake o no están haciendo bien las pruebas, pero no, nuestro Dios es perfecto.
Y así podría contarles otras bondades que Dios ha tenido desde el aspecto económico, de estar al borde de no tener a veces para lo necesario y Dios no nos deja de la mano. Y eso es lo que quiero dejarles hoy aquí. Dos cosas importantes, porque veo que queda una pequeña reflexión. El perdón para mí es importante. Y como suelen decir, el perdón abre la puerta de la bendición. Sí, cierto, yo lo he experimentado. El perdón abre la puerta de la bendición. Poner todo en manos de Dios y tenemos que aprender a esperar. Lo hemos experimentado. A veces no nos gusta. Yo soy testigo de eso. Porque no es que la vida del cristianismo es fácil. Es mentira eso. Tenemos cargas tremendas. Pero cuando ponemos las cosas en manos de Dios, sabemos que en su tiempo y en su forma lo va a hacer. Y le reitero, no hay que claudicar en oración. La oración tiene poder y sobre todo cuando ponemos así ingrediente, que es la fe. No sé cómo han venido el día de hoy, ¿verdad? Pero quiero que me ayuden a repetir una oración que a nosotros nos enseñaron siempre cuando venimos a esta organización. Y dice de la manera siguiente: amado Padre Celestial, Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Me entrego a ti y reconozco que tú eres nuestro Señor y Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres más. Amén. Estimados fraternos, este testimonio ha sido para la honra y gloria del Señor.